La conversación del día 2014, el año que pudo ser y no fue. El doctor Hugo Díaz, experto en temas de educación, presidente ahora del Consejo Nacional de Educación, para conversar sobre la labor no solo del ministro del sector, Jaime Saavedra, que está muy bien recibida y que ha tenido ponderaciones, sino también, en fin, la actividad sobre todo del sector privado y de las respuestas de la propia comunidad. El general Alberto Jordán, experto en temas de seguridad ciudadana, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Surco, que también tiene una larga expertise en el tema y muchas proposiciones que hacernos. El doctor Francisco Tudela es canciller experto en Derecho Internacional, uno de los mejores analistas internacionales que tenemos y que para nosotros constituye pues un honor, como la visita de todos los demás invitados, que esté aquí con nosotros. Muy buenos días, señores, muchas gracias por esta asistencia y vamos a procurar, en fin, ceñirnos a un poco, más que el balance que ya se ha hecho en varias situaciones, un poco especular sobre cómo va pintando el 2015 en varios contextos: el de la inseguridad ciudadana, el de la corrupción, el educativo, el empresarial y el curso de las cosas internacionales, cuánto nos está afectando, cuánto más debiera influir también en algunos otros casos. Vamos a empezar un poco, como lo decía, por el artículo 2014, el año que pudo ser y que no fue. Ricardo Briceño, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias. Feliz año. Muchas gracias. A ver, bueno, a mí me sorprendió, ¿saben por qué? Pues digo, bueno, después del CADE 2013 y teniendo un hombre tan normalmente entusiasta y positivo, Ricardo Briceño, ¿cómo es esto de que no pudo ser, que pudo ser y no fue? Bueno, creo que el artículo recoge algunas líneas de pensamiento de lo que pudo hacerse y lo que no se hizo. Y yo quisiera comenzar diciendo, Raúl, vengo de la playa, tengo 1 hora y media en el auto escuchando noticias, cambiando estaciones, y hay una sola noticia: el señor Belaúnde del Ocio. Sí, pues. Y la pregunta que se hace todo el mundo y especula y dice si se fue en junio, si se fue en septiembre, si se fue en agosto, es decir, ¿qué es lo que nos está pasando a los peruanos que nos estamos ocupando de lo anecdótico, del chisme, y no tocamos los temas de fondo? Y a mí me gustaría, ojalá que ahora, y con Raúl Vargas aquí presente, evidentemente conversemos sobre de lo que debemos hablar los peruanos para construir nuestro futuro. Nos estamos enredando en la chismografía, sí. Y eso es un poco lo que creo, y no solamente el común de los mortales, nos estamos enredando los políticos, los gremios, todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Es decir, ¿no? Aquí, desde el presidente de la República hasta el señor que recoge la basura, todos estamos en lo mismo. Y las cosas fundamentales se nos pasan, ¿no? O sea, hay una crisis internacional y la vemos pasar, hablamos, pero no la atacamos. Hay una crisis interna de partidos políticos y hablamos de que hay una crisis interna, pero no la atacamos. Hay una crisis gremial también y no la atacamos, ¿no? Entonces, hay un proyecto, por ejemplo, como la ley de empleo juvenil. Y nos quedamos en la menudencia y no vemos que es una ley que tiene como objetivo promover la generación de empleo, mejorar las condiciones, y hay una serie de errores y ahí descubrimos cosas interesantísimas. Yo le voy a decir una, por ejemplo, Raúl. ¿A dónde fueron las marchas de los jóvenes? A la CONFIEP. Protagonismo inmerecido. La CONFIEP no fue consultada, no dio opinión. O sea, imagínense cómo una cosa tan trascendental como esto se equivocan de objetivo. La CONFIEP no ha opinado, no ha sido consultada. Debió hacerlo, debió ser consultada, debió opinar. Pero la impresión de don Ricardo Briceño, que se comenta diariamente también, es que en general en un gobierno que no tiene demasiados liderazgos, es particularmente perceptivo a presiones del sector empresarial y privado, y que entonces los otros lados, sociales, propositivos, en fin, de mayor actividad en las zonas, en fin, más pobres, etcétera, están siendo descuidados o disminuidos, que hay una presión muy fuerte del sector empresarial. Yo creo que lo que hay es falta de diálogo y liderazgo por parte del Ejecutivo. Si el Ejecutivo pusiese sobre el tablero para discutir realmente con los gremios empresariales los temas de fondo, los temas económicos, otra sería la situación. Pero
aparentemente hay presión del sector empresarial. Cuando uno está en el sector se da cuenta que realmente no se tiene ese poder, puesto que no está invitado a participar en la mesa. El gobierno no convoca a los gremios empresariales como parecería ser. Y eso es algo que creo que hay que rescatarlo, porque si fuese el caso, yo le aseguro, Raúl, que las leyes y las condiciones bajo las cuales se estaría trabajando, pasar de la informalidad total a la formalidad completa, es decir, ese tránsito tan necesario que tenemos los peruanos de comenzar a crear condiciones para pasar de la informalidad a una cierta formalidad, es tan necesaria, pero es necesario que participemos todos, no que salga desde una oficina y provoque la reacción natural, yo creo, de unos jóvenes que nos han demostrado algo más que simplemente una reacción contra una ley. Yo creo que están demostrando que hay necesidad de una cierta participación en un país donde desgraciadamente no hay partidos políticos, donde los jóvenes, le aseguro, el 95% de los jóvenes que han marchado no tienen la intención de ir a un partido político porque no encuentran una casa que los acoja, que acoja las ideas frescas que tienen los jóvenes. Entonces, en el Perú, y eso es lo que analizo, no hay partidos políticos. El legislativo se dedica a la investigación de cuánta gente se le pone por el frente sin lograr realmente ningún resultado definitivo. Ha declarado el Día del Cóndor. El Día del Cóndor. Recordado. Y investiga, y mañana va a investigar a la UN del Ocio por los próximos año y medio seguramente, ¿no? Pero ¿dónde están las leyes fundamentales? ¿Dónde está, por ejemplo, la ley del servicio civil que tenía que completar? ¿Dónde está la ley de regionalización? Y tantas cosas que son necesarias. Entonces, sí nos toca, creo, a todos los peruanos poner de nuestra parte y cambiar un poco la agenda del chisme a lo sustancial. De acuerdo, de ahí vamos a hablar también un poco más también de una pregunta que todo el mundo se hace. Bueno, pues si en efecto necesitamos renovar cosas, ¿por qué no intervienen más activamente en política los empresarios? ¿No? Usted dirá, bueno, ya tenemos bastante con CADE y con la lidia cotidiana, pero es un aspecto importante. Es decir, se preguntaba ante las Flores Arauz hace muy pocos minutos, no es posible que no existan 1.200 personas, que son lo que se necesitan en los partidos, que sean inteligentes, preparadas y honradas. Entonces, no es posible, no se entiende, ¿no es cierto? Bien, don Francisco Tudela, un honor y un gusto tenerlo con nosotros, como siempre. Bueno, ¿cuál es el marco internacional? ¿Cuánto nos ha afectado? ¿Cuánto no, en definitiva? A veces, así como somos un país que se dedica a las minucias, también se hace unas ideas con respecto a su presencia internacional. Hay unas comparaciones, crecemos más que ninguno en América Latina, nos aman los rusos y los chinos al mismo tiempo que Obama, y en general hay una verdadera desorientación en materia también de política internacional. Creo que es un mal que ocurre en varios países de América Latina. En nosotros es un poquito más profundo, quizá. Yo creo que lo que más impacta es que no hay una visión de conjunto, lo que los alemanes llaman una Weltanschauung, una visión del mundo, ¿no? Y cuando se decía que había una ausencia de partidos, porque los empresarios no lideran, en el fondo no hay partidos, porque hay en el terreno político una decadencia intelectual. Y esa decadencia intelectual ha producido que no se tenga una visión de conjunto y sólida de lo que realmente está pasando en el mundo. Resulta, por ejemplo, asombroso que frente a una recesión europea, a una crisis en la cual hay una recuperación lenta en los Estados Unidos, pero no se suben las tasas de interés, lo que muestra la profundidad de la crisis, la baja de los precios del petróleo de manera dramática, la baja de los precios de nuestros productos primarios de exportación, como son los minerales. Frente a eso no se toman medidas internas, porque es evidentemente como los pistones de un motor, frente a la baja de unos pistones otros suben. O sea, tiene que haber una compensación de los cambios que ocurren en el orden internacional dentro de la economía nacional. En segundo lugar, las ideologías que se utilizan, la narrativa política es arcaica.
La narrativa política peruana está extrañamente empantanada en la década del 70, a pesar de todo lo que ha pasado. Y entonces vemos, por ejemplo, que a una promoción de la Escuela Militar se le pone Juan Velasco Alvarado como nombre. Yo no voy a entrar a criticar esto en pro o contra en el fondo, pero lo que muestra es que la mente que ha pensado eso está anclada en 1968, no está anclada en el 2014. Igual podríamos decir con respecto a UNASUR y muchas de las aventurillas que en algún momento inspiraron incluso a la propia actual administración. UNASUR y CELAC son el intento de crear un organismo político y un organismo económico regional con la ausencia de los Estados Unidos y del Canadá. Y para moderar un poco eso, Chile, Colombia y el Perú con México formaron la Alianza del Pacífico. Pero no es, como mucha gente cree, una alianza antitética o opositora de aquella del UNASUR o del CELAC presidido democráticamente por Raúl Castro. Nada de eso. Es simplemente un intento de moderar esta tendencia, que va a variar en la medida en que se establezcan relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba y llegue un embajador cubano a la OEA, porque una vez que Cuba esté presente en el sistema interamericano, en el centro del sistema interamericano en Washington, yo quisiera saber si va a haber el mismo interés por el ALBA, el UNASUR y el CELAC. Naturalmente, estas cosas son cosas de momentos históricos. Pero volviendo a lo nuestro, lo que refleja todo esto, además, es un retroceso político muy grave, porque desde finales del siglo XIX, diría yo, hasta finales del siglo XX, hubo un gran debate político en el Perú, con distintas ideologías. Hoy hemos regresado a una situación de la primera mitad del siglo XIX, solo tenemos caudillos y caciques. Y la regionalización es simplemente haber convertido los departamentos hechos por Bolívar en regiones. Entonces uno se pregunta cuál es el sentido de estas cosas. Es un país que ha regresado a una política de caudillos políticos sin grandes ideas y de caciques regionales que naturalmente disponen de grandes presupuestos, etcétera. Y que además tienen la tentación pues del narcotráfico, de la informalidad. Bueno, ni qué decir de eso, pero solo en términos presupuestarios, del total del presupuesto de la República en el año pasado, que fue alrededor, creo que de 128.000 millones de soles, 2/3 han ido a las regiones. Es una suma gigantesca y no se ha ejecutado alrededor del 40% del presupuesto. Entonces, claro, esto muestra que hay un problema de sentido de la realidad, por un lado, de decadencia del pensamiento político por el otro y de falta de conciencia de lo que ocurre en el mundo, porque si no adaptamos nuestra legislación económica y nuestras relaciones internacionales a la crisis mundial, tarde o temprano la recesión nos va a alcanzar. Ya nos está alcanzando. Desprevenidos, además. Desprevenidos. Tenemos que hacer una pausa, pero le voy a plantear lo que usted ha señalado. Es decir, que nuestra política es arcaica y en ese sentido también va a ocurrir otra cosa más curiosa, y es que en efecto, aquí entramos al tema de nuevo de los jóvenes, hoy día tenemos generaciones que no están interesadas en la política tradicional y arcaica, que tienen otras perspectivas, y eso tiene que ser un impulso motivado desde la educación, desde los sectores empresariales, desde los sectores cívicos. Por ejemplo, una revolución interesantísima es la que se produce en el mundo municipal, que es una de las bases de partida de la democracia. Porque las municipalidades son absolutamente reales. Sobre cosas muy concretas. Sobre cosas muy concretas. No tenemos agua, ponga usted los árboles, cuidado con la basura, etc. Bueno, lo dejamos allí pendiente. ¿Qué es lo arcaico? Porque también se habla de la muerte de las ideologías. ¿Qué es lo pragmático? ¿Qué es lo que hoy día resulta siendo ejemplar? Básicamente capacidad de gestión. Lo dejamos allí, una pausa, y continuamos de nuevo con Francisco Tudela para luego entrar ya a educación y seguridad ciudadana. Bien, 9:21, continuamos.
brevemente, la incitación era esto, ¿no? Arcaico, gestión, modernidad, otros horizontes políticos, no ideologizados. Bueno, yo creo que el primer horizonte que hay que tener es una conciencia absoluta de dónde está situado el país de uno en el mundo, cuál es la esfera en la cual se encuentra, quiénes son los vecinos, quién es la potencia hegemónica y cuáles son los intereses que tiene el Perú en el mundo de acuerdo a su producción, de acuerdo a sus instituciones. Primer punto. Segundo punto, yo creo que hay el tema de la gestión. Se habla de la muerte de las ideologías. Yo no creo que estemos en un proceso de muerte de las ideologías. Creo que el 2014 nos ha mostrado, tal vez para mal, que la globalización ha sufrido un espasmo muy fuerte por la recesión internacional. Estamos súper integrados en el plano informático, en el Internet, en las comunicaciones, y sin embargo se ha producido una ruptura muy seria a raíz de la crisis ucraniana, y esa ruptura muy seria naturalmente ha planteado una especie de antagonismo no militar entre Rusia y sus aliados, por un lado, y los Estados Unidos y la Unión Europea, que no es un buen augurio para seguir globalizándonos. Y eso nos pone sobre el tapete a los dos protagonistas, para bien o para mal, del año 2014, que son, en el caso de la ofensiva del Estado Islámico en el Medio Oriente, en el caso de la ofensiva de Al-Qaeda en toda el África subsahariana y especialmente en Mali, donde se tuvo que hacer una gran operación militar para desalojarlos, la religión. Y el segundo factor, en el caso de la crisis de Ucrania, y antes de eso en las guerras de Yugoslavia, en la consulta que no se realizó el 9 de noviembre en Cataluña, porque fue declarada improcedente por el Supremo español, el Tribunal Constitucional español. Todo eso muestra que el segundo actor es el nacionalismo. Y entonces eso muestra que la idea de un tránsito pacífico a un mundo unitario y definitivo no es una cosa que se va a producir hoy o mañana. Y por lo tanto, el Perú tiene que moverse en ese escenario y saber, para empezar, si le conviene o no le conviene integrar bloques que, por ejemplo, excluyan a los Estados Unidos dentro del mismo continente en el cual uno se encuentra. Primera pregunta, ¿no? En segundo lugar, las doctrinas del tercer mundo y el no alineamiento de los años 60 y 70, que son lo que parece inspirar a la política exterior peruana en estos años, pues tampoco es realista, porque ya no existe segundo ni tercer mundo. Lo que existe, eso existía porque existía la Guerra Fría y existía un bloque capitalista y un bloque comunista. Eso ya no es así. De acuerdo. Y no creo yo que esto implique que las ideologías han muerto. Simplemente las ideologías tienen que adaptarse a la realidad de la existencia humana en un momento histórico dado. Es decir, tienen que saber mirar para comenzar. Tienen que saber mirar, hay que tener visión del mundo. Los ojos de la ideología hacen absolutamente... Y la ideología no es todo. Cosas. La cultura económica de los gobernantes y de los políticos es esencial. Cuando se tiene una clase política que no tiene cultura económica, los resultados son catastróficos. De acuerdo. En este conjunto de ideas, como vamos viendo, efectivamente, no solamente pues hay las enemistades y las peleas, sino también una cierta tendencia a la depresión. Hoy día sale un artículo de Ian Vázquez, el mejor año en la historia, a propósito de esta evaluación, y él dice cosas que son muy interesantes. A pesar de toda la crisis mundial, en realidad estamos instalados en un mundo en el que la mayor cantidad de gente vive como no pudieron vivir ni los más grandes monarcas. Es decir, que hay acceso a muchísimas cosas. Y en segundo lugar, en el caso del Perú hay registros que sí vale la pena anotar, entre ellos el de educación. Le vamos a preguntar pues entonces a Hugo Díaz, le damos la bienvenida como siempre, para que nos explique un poco cómo es que ha ocurrido en un proceso de maduración donde han habido momentos también decepcionantes. Sin embargo, desde hace un buen tiempo en el Perú se daba vueltas al asunto de decir no podemos continuar con una educación que está hasta las cachas y necesitamos cambiarla y necesitamos organizarnos, y de repente viene un
señor especialista que no es educador para comenzar, Jaime Saavedra, que consulta con todo el mundo y con una paciencia conversa y analiza, etcétera, y en general le da un nuevo respiro, una nueva aspiración al tema educativo. No lo va a resolver, pero ya también Tattenberg, yo ayer lo comentaba, en un artículo dice, a este señor hay que darle 8 años de gestión, ¿no es cierto? O sea, es un fenómeno muy interesante. Y en eso ha jugado un rol muy importante también el Consejo Nacional de Educación, como personalmente me consta. A ver, ese panorama, ¿cómo explicarlo, Hugo? Cuéntanos. Bueno, es un proceso realmente interesante, ¿no? Porque Jaime Saavedra llega al ministerio hace 14 meses exactamente. Y cuando uno ve las curvas de mejora en términos de gestión, por ejemplo, del gasto, lo que se observa es un crecimiento bastante significativo, sobre todo en los últimos meses, producto de reformas silenciosas que él fue haciendo, porque hay dos tipos de reformas que está manejando Jaime Saavedra. Por un lado, las públicas, ¿no? Esto de la jornada ampliada, el inglés, el deporte, hay varias de esas reformas, pero la reforma silenciosa es la que está haciendo al interior del Ministerio de Educación. Y ahí está modificando los sistemas de compras, de licitaciones, de abastecimientos, el control financiero, los sistemas de seguimiento de proyectos, y todo eso ha generado de que el gasto de inversión, que generalmente ha sido el fatal dentro de la gestión educativa, pues mejore sustancialmente, por lo menos en el pliego Ministerio de Educación. El año pasado, en el 2013, el no gasto en inversión fue el 80% de todo lo que devolvimos, que fueron 2.870 millones de soles, ¿no? Entonces, el iniciar, es imperdonable, ¿no? Y entonces el iniciar un proceso en el cual este ministro alcance el 99% de ejecución de ese gasto, la verdad que es un logro interesante y es un primer paso que tendrá que ser luego proseguido este año con esfuerzos que se dirijan a mejorar la capacidad de gestión, por un lado de los gobiernos regionales, ¿no? Y por otro lado de las universidades, que han tenido un desempeño pobrísimo este año, ¿no? No han gastado ni siquiera el 50% de su presupuesto de inversión, ¿no? Bueno, y venía toda la reforma de la intervención. Y también, viene, ¿no? exactamente. ¿no? Que es importante, no dudarlo. Así el otro es. aspecto, que sin duda permanentemente también se destaca, es el que se refiere a la inversión privada en educación. No con un afán solamente lucrativo, sino sobre todo de mejora sustantiva, ya no solo de la titulación clásica, de las profesiones liberales, sino fundamentalmente entrando de lleno a algo que siempre ha constituido un vacío nuestro, es decir, la educación técnica. Exactamente, y creo que ahí el Perú estaba un poco a la saga respecto de iniciativas que se han dado en otros proyectos, en otros países. Por ejemplo, en Chile desde hace muchos años existe ya un proceso de transferencia de toda la educación tecnológica a los gremios empresariales. Y son los gremios empresariales los que están administrando los tecnológicos, el Estado siempre sigue financiando, pero la administración está bajo los gremios, ¿no? Y esto facilita muchas cosas. Por un lado, acerca la formación hacia las posibilidades del empleo. En segundo lugar, las prácticas profesionales se facilitan. En tercer lugar, los programas de formación están mucho más ajustados a la realidad de lo que necesitan los empresarios, ¿no? Y esto creo que es un paso que ya más o menos estas leyes de asociaciones público-privadas lo están permitiendo, ¿no? El hecho de que el empresariado no solo participe en acciones de inversión, sino en acciones de gestión de centros de educación superior, ¿no? Ahora, además de eso, en el mundo hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, con cada vez más intensidad las empresas están creando sus propios centros de formación. IBM tiene su universidad y grandes empresas también las tienen, ¿no? Y son universidades modelos que creo que sería algo importante que en el país empiece a imitarse y a desarrollarse como iniciativas.
cuando uno compara la inversión que el sector privado hace anualmente en otros países respecto de la del Perú, quizás sí deberíamos plantearnos metas más ambiciosas. Ahora, el fenómeno más interesante quizá en esto, ya no solo en educación, sino también en salud y probablemente en proyectos de inclusión social, es que en esas tres áreas podría haber concretamente una mayor convergencia y unidad propositiva, digamos, ¿no? Que entra a jugar menos la política, en fin. Porque ese es un fenómeno interesante, es decir, esta gestión de tan breves meses no ha originado en ningún caso rechazo de ningún sector político ni de ningún sector decisorio, lo cual nos indica que en efecto sí se puede converger, sí se puede crear o no en estas áreas, cuando menos una idea de trabajar pues con 20 o 10 años vistas. En efecto, creo que y ahí lo importante está en, ya que estamos cerca de terminar un gobierno, cómo asegurar la continuidad de las políticas educativas, ¿no? Cómo hacer de que las políticas educativas y las sociales en general se conviertan en políticas de Estado, ¿no? Cómo hacer que este proyecto educativo nacional que impulsó el Consejo Nacional de Educación sea una herramienta realmente de gobierno que pueda ser respetada por los partidos políticos y que la llegada de un gobierno no sea borrón y cuenta nueva. De acuerdo. No. Bien, 9:33, una pausa y luego vamos pues evidentemente al tema de seguridad ciudadana, que es un punto también clave, crucial, ¿no? Y que tiene en los últimos tiempos también una manifestación entre curiosa, polémica, pero motivadora, que es nada menos que la presencia del ministro Daniel Urresti. Hacemos una pausa.